Buenos días, mi nombre es Valeria Stangalino, soy médica clínica y soy jefa de trabajos prácticos de la Cátedra de Medicina Interna y Campos Clínicos de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata. En esta presentación vamos a hablar de dispepsia. Para eso vamos a presentar dos pacientes. El primer paciente es Juan, tiene 28 años, es reproductor en un supermercado, él no tiene antecedentes patológicos de relevancia, no es tabaquista. Consulta por presentar quemazón de una sensación de quemazón en la región retroesternal que aparece y desaparece de una semana de evolución. Dice que cuando come le calma bastante, no tiene dolor abdominal, no tiene vómitos y no ha perdido peso. Tampoco ha notado cambios en el hábito evacuatorio. El segundo paciente es Miguel. Miguel tiene 58 años, fuma 2 atados de cigarrillos al día y es contapropista. Consulta porque desde hace 2 semanas tiene un dolor en la boca del estómago. Si toma alguna pastilla para la acidez le calma, pero ha bajado de peso y además notó la materia fecal un poco oscura, por eso decidió consultar. Estos dos pacientes bien distintos entrarían dentro de la definición de pacientes que consultan por dispepsia. En cuanto a la sintomatología, hay tres tipos de dispepsia, de acuerdo a lo que predomine al momento de la consulta. Podemos tener una dispepsia de tipo reflujo, en el cual vamos a ver principalmente que el paciente refiere pirosis o regurgitación. Puede haber una dispepsia de tipo ulcerosa, en la que predomina el dolor en el epigastrio, o puede haber una dispepsia de tipo dismotilidad, en el cual hay distensión, hay saciedad precoz, meteorismo, náuseas o malestar digestivo. La clasificación clínica de la dispepsia no es muy útil para definir el diagnóstico, tampoco para definir los estudios que vamos a pedir, pero sí es útil para elegir, al momento de elegir el tratamiento, qué grupo de fármacos vamos a usar para comenzar algún tratamiento empírico. En cuanto a clasificación de dispepsia, decimos que hay tres tipos de dispepsia: la dispepsia no investigada, en la cual no hemos hecho ningún estudio para hacer el diagnóstico, y después la dispepsia de tipo orgánica y la dispepsia funcional. Decimos que la dispepsia orgánica es aquella en la que encontramos una causa que justifica los síntomas, y la dispepsia funcional no identificamos una causa orgánica subyacente. Bueno, esta listita muy larga nos muestra que el 60% de las dispepsias van a ser de tipo funcionales, y en el otro 40%, que es la dispepsia orgánica, aparecen dos grupos de causas. Las causas frecuentes van a ser una úlcera péptica, la enfermedad por reflujo gastroesofágico y los fármacos, principalmente los AINES, pero también puede ser el hierro, puede ser la digoxina, la teofilina, que ya casi no la usamos, eritromicina, potasio. Y después hay un grupo de causas no frecuentes de dispepsia orgánica, que son el cáncer de estómago o esófago, la gastroparesia en los diabéticos, la isquemia mesentérica crónica, la pancreatitis, todos mucho menos frecuentes. Esta tabla es muy importante, que son los datos clínicos de alarma en dispepsia. ¿Por qué es importante? Cuando vemos esto que llamamos banderas rojas, nuestro paciente tiene que ser estudiado con más profundidad, porque aumenta el riesgo de que esta dispepsia sea orgánica. Entonces no tenemos que perder la oportunidad de sospecharlo, ¿sí? Estos signos de alarma o banderas rojas son la pérdida de peso significativa, no intencionada, los vómitos recurrentes, la disfagia progresiva, que tenga signos de sangrado digestivo, como es la anemia, la hematimesis o la melena, que aparezca un dolor continuo o de intensidad relevante, que haya una masa abdominal en el examen físico, linfadenopatías, organomegalias, ictericia, ascitis o antecedentes familiares de cáncer gástrico. Estas son las banderas rojas de la dispepsia. Bueno, vamos a hablar un poquito de las causas. Causas de dispepsia orgánica. Las más frecuentes son la úlcera gastroduodenal, entre un 5 y un 15% de las dispepsias orgánicas. Obviamente puede ser gástrica, en estómago o en duodeno, muchas veces relacionada con infección por Helicobacter pylori o con ingesta de AINES de manera no controlada. Se va a presentar como un dolor epigástrico urente, que va a predominar 1 a 3 horas después de comer. Va a mejorar con la ingesta, aunque esto es un dato que no es sensible. Otra causa es el reflujo
gastroesofágico, la enfermedad por reflujo gastroesofágico, se presenta con ardor retroesternal y regurgitación. El dolor es de tipo quemante y además a veces el paciente nos dice que irradia el cuello. El colon irritable, un cuadro clínico bastante distinto en el cual vamos a tener un dolor abdominal crónico. El diagnóstico va a ser por descarte. En general se presenta con cambios en el hábito evacuatorio que alternan entre constipación y diarrea, y el dolor predomina en el abdomen inferior. Bueno, y lo que les decía de los cambios de hábito. La litiasis vesicular también puede ser una causa de dispepsia. Muchas veces hacemos una eco abdominal para encarar el estudio de la dispepsia. Nos encontramos con la litiasis vesicular, que además se puede acompañar de algún dolor, que es de episódico, obviamente en hipocondrio derecho, y que también puede aparecer de manera asintomática. Es importante saber que muchas veces la litiasis vesicular es un hallazgo y no es la causa de la dispepsia, así que siempre nuestro paciente tiene que conocer la eventualidad de que resolvamos la litiasis y la dispepsia no mejore. Y por último, el cáncer gástrico como causa, aunque también es más raro. Bueno, veamos un poquitito del tratamiento de la úlcera gastroduodenal. Como dijimos, puede estar relacionada con la infección con Helicobacter. Vamos a hacer tratamiento, ahora lo vamos a ver un poquito mejor, según el resultado de los estudios que elijamos para hacer. En general, los tratamientos empiezan con inhibidores de la bomba de protones, que los vamos a usar de 4 a 8 semanas, según si es duodeno o si es gástrica. En el caso de la gástrica es importante recordar que siempre vamos a hacer una biopsia y una veda de control. Este cuadrito nos separa las úlceras gástricas, o sea que las que están en el estómago, y las úlceras de duodeno. Recordemos que la duodenal es mucho más frecuente. El tratamiento siempre va a ser de inicio con inhibidores de la bomba de protones. La diferencia es que si la úlcera es gástrica lo vamos a usar de 6 a 8 semanas, y cuando la úlcera es en duodeno es un poco más corto, es de 4 a 6 semanas. En cuanto al tratamiento de erradicación de Helicobacter pylori, solamente lo vamos a dar si la biopsia fue positiva. Recuerden que la úlcera gástrica siempre hay que biopsiarla. Cuando la biopsia es positiva para Helicobacter con el test, entonces sí le vamos a dar tratamiento, y a las duodenales le vamos a dar siempre. En cuanto a la veda control, después del tratamiento y después del tratamiento de 6 a 8 semanas o de 4 a 6 semanas con IVP según el tipo de úlcera, solamente lo vamos a realizar con la úlcera gástrica. La úlcera duodenal no se controla con veda eh, después del tratamiento. En cuanto a las úlceras gastroduodenales asociadas a AINES, también son muy frecuentes. Obviamente el tratamiento de inicio es suspender esos AINES, y además vamos a usar IVP, pero lo vamos a usar a menos dosis, o sea, una sola toma diaria. La enfermedad por reflujo gastroesofágico, como dijimos, se presenta con acidez, pirosis, regurgitación. En el caso de que tenga banderas rojas, vamos a hacer una endoscopía que nos va a mostrar una esofagitis, y el tratamiento también son inhibidores de la bomba de protones, y es omeprazol, va a ser 40 miligramos por día. El otro gran grupo de pacientes con dispepsia va a tener una dispepsia funcional o no orgánica, dijimos un 60% del total de las dispepsias. Se va a presentar con uno o más de los siguientes síntomas, que van a ser la plenitud postprandial, la saciedad precoz, el dolor en epigastrio, el ardor en epigastrio, sin evidencia de enfermedad estructural. Recordemos que los criterios tienen que aparecer en los últimos 3 meses de los síntomas, y estos síntomas tienen que haber comenzado por lo menos 6 meses antes del diagnóstico. ¿Cuál es la causa de la dispepsia funcional? Bueno, ahí ven los signos de pregunta, porque la realidad es que existen varias teorías que son todas controversiales. Por un lado se asocia con alguna infección por Helicobacter, otra dice que son trastornos de dismotilidad gastrointestinal, inflamación del duodeno, infecciones gastrointestinales no diagnosticadas, alteración de la microbiota. Hay una hipótesis psiquiátrica, y otros hablan de intolerancia alimentaria. Una vez más decimos, en un diagnóstico de exclusión no tiene que haber evidencia de enfermedad orgánica, sistémica o metabólica que explique los síntomas en las investigaciones de rutina, que tienen que incluir siempre la videoendoscopía. El tratamiento de la dispepsia de tipo funcional empieza con medidas higiénico-dietéticas, y hay además opciones farmacológicas: la erradicación del Helicobacter, los IVP y los prokinéticos. A veces se avanza con otras terapéuticas, entre ellas la
terapia psicológica, recordemos que la causa es multifactorial. Bueno, ¿cómo estudio a mis pacientes? ¿A quién vamos a estudiar y de qué manera? Cuando veo en el consultorio o en el internado un paciente con dispepsia, probablemente va a ser un paciente que va a venir al consultorio, eh, o a una guardia, vamos a pensar primero si tiene clínica con alguna entidad puntual que yo pueda diagnosticar de alguna manera. Por ejemplo, reflujo gastroesofágico, colon irritable o litiasis vesicular. En el caso de que tenga clínica que me haga sospechar colon irritable o litiasis vesicular, vamos a ir para ese lado con los estudios para tratar de diagnosticarlos. ¿Y qué hago? ¿Pido una endoscopía o puedo empezar un tratamiento empírico? Tengo que pensar dos cosas. Si mi paciente tiene signos de alarma, que es los que vimos al principio con la banderita roja, y si es mayor o menor de 55 años. Si no tiene síntomas de alarma y además es menor de 55 años, no es necesario que le hagamos una endoscopía. Vamos a iniciar un tratamiento empírico que sostengo en principio por 4 semanas. Si ese tratamiento falla, puedo cambiar a otro grupo de fármacos. ¿Recuerdan cuando decíamos que había tres tipos? Tipo dismotilidad, tipo dolor más dolorosa, según la forma de presentación, o una mixta. Bueno, de acuerdo al síntoma que predomina, vamos a elegir si tiene predominio de dolor, los IBP, y si tiene más dismotilidad, vamos a empezar con prokinéticos. Es muy importante que sepamos que siempre tiene que mediar un control clínico. Yo no puedo decirle al paciente que haga ese tratamiento por 4 o 6 semanas y no volver a verlo. ¿Sí? Tiene que haber un control continuo durante ese tratamiento y ante la menor duda se progresa a un estudio más invasivo. En el caso de que tenga más de 55 años o que tenga síntomas de alarma, o ambas, sí vamos a avanzar a una videoendoscopía. También se pueden realizar las pruebas para el Helicobacter pylori, pero eso lo tenemos que evaluar. Sí o sí, en el caso de que tenga síntomas de alarma de más de 55 años, vamos a ir a la videoendoscopía. ¿Qué pasa con los pacientes que tienen dispepsia que no tienen signos de alarma? El tratamiento de inicio va a ser también múltiple. Vamos a empezar con las modificaciones de los estilos de vida, del estilo de vida, perdón, que bueno, también incluye la cesación tabáquica, el enol, la dieta, en algunos casos la disminución de peso y evitar comidas copiosas. Además, bueno, podemos hacer un tratamiento empírico antisecretor con IBP y esto, Test and Treat, es realizar las pruebas no invasivas de Helicobacter pylori. Estas pruebas no son tan accesibles, no hay en todos lados, nosotros en el hospital no tenemos, pero sí se hacen en medio privado. Uno es el test de aire inspirado con urea marcada carbono 13 y el otro es el antígeno en materia fecal. El test de urea inspirada tiene un 90% de sensibilidad y el antígeno en materia fecal tiene una sensibilidad de 94 y una especificidad del 97%. En el caso de los pacientes jóvenes, igual podemos hacer tratamiento empírico si no tenemos para hacer estos test y no tenemos acceso a la endoscopía o si no tiene indicación en realidad. El tratamiento erradicador de Helicobacter ha demostrado que mejora el 80% de los pacientes que logran erradicarla. Es importante saber que la mejoría puede no ser tan rápida y puede aparecer hasta los 6 meses después del tratamiento. ¿Cuáles son esas pruebas de Helicobacter? Dijimos, existe la serología, existe el test de urea inspirada y existe la detección de antígenos en materia fecal con anticuerpos policlonales. Los negros son los más comunes, la roja no es más rara. Pero también se puede realizar, Y en cuanto a los tratamientos invasivos, se puede hacer el test rápido de la ureasa que se hace sobre las muestras que tomo en la veda, ¿sí? Por eso decimos que son invasivos. La primera línea de tratamiento de Helicobacter pylori. Esto depende de la guía que lean, van a encontrar varias. Yo puse solamente una, que es la que uso, que es la que más usamos en realidad, para que tengan una para recordar. IBP a dosis estándar cada 12 horas, amoxicilina 1 gramo cada 12, claritro 500 cada 12, metronidazol 500 también cada 12. Este tratamiento antibiótico se sostiene durante 14 días. Bueno, en cuanto a las medidas higiénico-dietéticas, cambios en el estilo de vida, hábitos saludables, no fumar, no tomar alcohol
y la dieta saludable. Bueno, acá tenemos algunos ejemplos de los alimentos que podemos consumir o que pueden consumir los pacientes. Obviamente son verduras, frutas, em, no están los cítricos y después, bueno, lo que ya conocemos que deberíamos eliminar o por lo menos disminuir, ¿no? Chocolate, papas fritas, hamburguesas, pizza, alcohol. Y en cuanto a las drogas, bueno, existen varios grupos. Los más conocidos son los inhibidores de la bomba de protones. Estos se dan antes de la comida o junto con la comida. El más conocido, el más usado es el omeprazol. También el más estudiado se da 2 veces por día de 20 a 40 miligramos. Los efectos adversos, dolor abdominal, diarrea, flatulencia, náuseas, no podemos usarlo en el embarazo, no lo podemos usar en la lactancia. Algunos parecidos, pantoprazol, esomeprazol, rabeprazol. Esomeprazol se toma uno por día, pero bueno, es más cómodo, pero también es más costoso. Y no es mejor que el omeprazol, ¿no? En cuanto al otro grupo, son los proquinéticos, que son antagonistas de los receptores colinérgicos. Estos se dan 30 minutos antes del almuerzo y la cena. Más conocidos, domperidona y metoclopramida, que es el Reliberan. Existe también el mosapride y el cisapride. Y después aparecen los antiácidos, el hidróxido de aluminio y el hidróxido de magnesio, que se dan después de comer, y los anti-H2 como la ranitidina y la famotidina. Actualmente en nuestro país, famotidina se da vía oral y ranitidina solamente existe endovenosa. En cuanto a qué fármacos son mejores, bueno, hay un metaanálisis de Cochrane que dice que los únicos que han demostrado eficacia para mejorar síntomas y calidad de vida de los pacientes con dispepsia son los proquinéticos, ¿sí? Los anti-H2 y los IBP. Anti-H2 y IBP, eficacia similar. Y proquinéticos un poco menos, ¿sí? Reducen los síntomas en el 50% de los pacientes. Lo que decíamos antes, la elección de uno o de otro va a depender del tipo de síntomas y existen los que son resistentes que además se puede agregar sulfiride o amitriptilina. Y los antiácidos, el sucralfato y el bismuto no han demostrado ser eficaces para este tipo de pacientes. Bueno, muchas gracias.